Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vengo a hablarte de un tema que si eres mujer te va a interesar y si eres hombre puedes padecer las molestias de esta enfermedad. Así que quédate porque puedes ayudar a tu pareja, a alguna amiga o incluso a tu hermana. Hoy vamos a hablar de la vulvovaginitis. ¿Sabías que el 50% de las mujeres en periodo menstrual puede sufrir una vulvovaginitis? Y que el 70% de las mujeres alguna vez tienen un episodio de vulvovaginitis. ¿Sabes qué hay detrás de ella? ¿Sabes por qué se produce? ¿Sabes qué hacer en esos casos? Estas preguntas y alguna más son las que vamos a tratar en este vídeo, así que quédate, porque al final de él te voy a hacer una pequeña reflexión, como siempre. Así que vamos allá. Hola, soy Rosa, farmacéutica con más de 28 años de experiencia y hoy vengo a hablarte de la vulvovaginitis. Vulvovaginitis o vaginitis. Ambas palabras se utilizan para la misma patología, para los mismos síntomas. Primero, como siempre, te voy a definir qué es una vulvovaginitis o una vaginitis. Hablamos de vaginitis cuando sufrimos una infección o una inflamación en la zona vulvar o incluso en la mucosa vaginal. Los síntomas pueden variar, pueden ser muy leves como un pequeño picazón o incluso un quemazón. Puedes sufrir alteración del flujo, llegando incluso a tener mal olor, pero también se puede complicar y tener dolor, sobre todo cuando mantienes relaciones sexuales. Así que vamos a clasificar qué tipos de vaginitis podemos encontrar y qué hacer en esos casos. Te voy a hablar de 4 tipos de vaginitis. Hablamos de vaginitis producida por cuerpo extraño y esto es cuando o bien se nos ha quedado algún tampón interior o cuando utilizamos copas menstruales que nos olvidamos de sacarlas o incluso cuando se ha quedado interiormente en nuestra vagina algún preservativo olvidado. Podemos hablar también de vaginitis hormonal y es la que se produce cuando estás con alteración del ciclo hormonal o bien por la menopausia o bien en la época de embarazos. En estos casos se pueden producir vaginitis y no tienen nada que ver con las candidiasis, que es otro tipo de vaginitis. Y hago este comentario porque a veces muchos síntomas de los que producen o se producen en una vaginitis hormonal son muy parecidos a las candidiasis y utilizamos productos que a su vez nos va a resecar más esa zona y va a producir más un círculo vicioso. Cuando sufrimos vaginitis por hormonal, debido a que hay una disminución de estrógenos, sufrimos síntomas como picazón o incluso quemazón. Si en esos momentos utilizamos tratamientos antifúngicos, nuestro pH de la flora vaginal se altera y esto nos puede llegar a producir más picazón y más quemazón. Lo suyo sería tratarnos con productos que humectaran esa zona, que regeneraran la flora, que tuviéramos ese flujo que es consecuencia o es carente cuando tenemos deficiencia hormonal y así mejorar toda esa zona provocando mejor lubrificación. Hablamos de vulvovaginitis irritantes, que es el tercer grupo, y es aquel producido o bien porque usas jabones o desodorantes inespecíficos para esa zona o estás utilizando continuamente duchas vaginales. En el cuarto grupo hablamos de vulvovaginitis infecciosas y aquí vamos a hacer una diferencia entre 3 grandes subgrupos. Estos subgrupos los diferenciaremos por el estilo de flujo que presentemos. Así pues, hablamos de vulvovaginitis bacteriana producida por la
Gardnerella vaginalis, y en ella se produce un flujo blanco grisáceo, espeso, con un olor característico, bien de pescado rancio, y eso nos está indicando que es una infección por bacteria. Pero también podemos presentar, que es la más abundante, la vulvovaginitis infecciosa producida por un hongo, que es la Candida albicans. Aquí el flujo también es blanquinoso, tiene un aspecto de leche entrecortada, es decir, es un flujo granuloso, acostumbra a no presentar olor. Esa es la diferencia clave entre una bacteriana y una fúngica, en una por hongo. Y por último encontramos las vulvovaginitis producidas por parásitos, en este caso por tricomoniasis. Esta se produce por transmisión sexual, acostumbra a dar o a originar un flujo muy espeso, de color amarillento, fétido, es decir, con mucho olor, y esta requiere un tratamiento bastante específico. Así pues, ya hemos hablado de los 4 tipos de vulvovaginitis que se pueden presentar. Tengo que remarcar, debemos diferenciar si puede ser una infección de orina o bien una infección a nivel vulvovaginal. 4 tips que me gustaría dar para que podamos diferenciar una cosa u otra. Las infecciones por cándidas acostumbran a tener esa sensación de picazón, pero orinas bien, es decir, aunque tengas problemas al orinar, te pique, te escueza, el pipí es normal, abundante y sale tranquilamente. Cuando estás padeciendo una infección de orina, que también puedes sufrir picor y quemazón en esa zona, el pipí sale en forma de cuentagotas. Tienes como la sensación de no poder vaciar completamente la vejiga. Esta es la gran diferencia entre una cosa y otra. Pero como siempre, cuando tengas alguna duda, no dejes de acudir a tu médico. En el tema de las vulvovaginitis hormonales, sobre todo mírate en qué periodo estás, si estás embarazada, si estás en la menopausia, y no utilices productos que te alteren tu flora. Llegados aquí, tengo que decir que la vagina es una zona que automáticamente se regula ya sola, pero necesita 2 condiciones sine qua non, y es que su pH sea adecuado, ¿vale?, que no se altere y que mantengamos su flora vaginal. Manteniendo estas 2 condiciones sine qua non, va a ser muy difícil que aparezca alguna sintomatología. El pH de la vagina es aproximadamente entre 3,8 y 4,5, es decir, es bastante ácido. Pero solo hay 2 periodos, yo pondría 3 periodos, en los cuales el pH de la mujer varía. Cuando estamos en el estado de embarazos o incluso en la lactancia, el pH de la vagina viene a ser un poquito más básico. Por tanto, necesitamos un tratamiento y unos jabones específicos para esa época. Y otro periodo donde el pH varía es en la menopausia. Aquí tenemos que tener en cuenta que el pH se aproxima más al neutro básico que al ácido. Por tanto, usar siempre jabones específicos y mantener siempre esa flora adecuada. Si por casualidad sufres de sequedad o que ya no tengas mucho flujo, acostúmbrate a utilizar pues hidratantes para esa zona para que no se altere lo que hemos comentado anteriormente, el pH y la flora vaginal, porque esas 2 cosas son imprescindibles. Tips a tener en cuenta para mantener una vagina sana. Pues vamos a utilizar siempre prendas de algodón. De vez en cuando vas a dormir sin ninguna braguita. Es bastante bueno que la zona se vaya aireando.
En verano evita utilizar o tener prendas mojadas todo el rato en la zona vaginal. No uses, por favor, no uses duchas vaginales. No uses remedios caseros como utilizar yogur o vinagres o bicarbonato cuando sientas molestias en la zona vaginal. Intenta no ir con prendas muy ajustadas. Cuando vayas al baño, siempre límpiate de la zona de delante hacia detrás para evitar arrastrar flora anal a la vagina. Usa preservativo cuando mantengas relaciones sexuales. No uses duchas vaginales porque no son nada buenas y mantén una vida sana. El uso de diferentes medicamentos, por ejemplo los antibióticos o incluso el consumo de estrógenos, puede producir vaginitis. Pero también enfermedades como la diabetes o lupus o sistema inmune deprimido, como por ejemplo el SIDA, puede producirte también vaginitis de repetición. Y como no, llegados a este punto, mi reflexión, mi granito de reflexión. La vulva, la zona vaginal, es nuestro templo, es nuestra casa para una mujer. Cuando sufrimos infecciones de repetición, significa que estamos dejando entrar en nuestra casa cosas que no nos gusta o que no nos hace sentir bien. De hecho, las infecciones o la vulvovaginitis infecciosa de repetición me está indicando que estoy manteniendo relaciones o bien que no son gratas para mí o bien que no las estoy viviendo de una forma adecuada o bien que no son como me gustaría que fueran. También tiene otra lectura y es que cuando una mujer padece infecciones o vulvovaginitis, ya sea de cualquier tipo, constante, tiene que darse cuenta de qué emociones hay detrás. Generalmente hay emociones como la ira, la culpabilidad, la rabia mantenida, muy constante en el tiempo. Revísalas porque te va a dar mucha información. Y también otra vertiente que puedes hacer cuando padeces estos síntomas con repetición es preguntarte si estás manteniendo relaciones como deseas, como quieres, cómo te hacen sentir. Así que, sin más, espero que te sirva, que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que le des un like, que me dejes comentarios y para que llegue a más gente. Esto del algoritmo, que no sé ni cómo funciona, tiene que crecer para poder expandirse. Así que si me ayudas a que eso ocurra, súper agradecida. Sin más, un besito y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!